Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La tarde del pasado sábado quedó grabada en la memoria de Turquía como un episodio que mezcló el pánico con la ternura. En una de las arterias más transitadas de Estambul, el joven actor Gökberk Yıldırım sufrió un brutal accidente automovilístico que puso en vilo no solo a las autoridades, sino también al mundo del entretenimiento. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de imágenes del vehículo destrozado, lo que llevó a miles de seguidores a temer lo peor. Pero lo que inicialmente se perfilaba como una tragedia irreversible se transformó, con el paso de las horas, en una historia de emociones humanas, de vínculos profundos y de sentimientos que hasta entonces se habían mantenido en silencio. El siniestro ocurrió a plena luz del día, cuando el actor perdió el control de su coche y colisionó contra una barrera de seguridad. Testigos en la zona aseguraron haber escuchado un estruendo seco seguido de gritos de alarma. Los primeros en acercarse describieron una escena aterradora: un automóvil prácticamente irreconocible, humo elevándose hacia el cielo y dentro, la figura del actor intentando mantenerse consciente pese al fuerte impacto. La llegada inmediata de los servicios de emergencia evitó que la situación derivara en consecuencias más graves. Sin embargo, mientras los médicos trasladaban al actor en ambulancia, en otro punto de la ciudad alguien recibía la noticia con un estremecimiento que le atravesó el alma: Cemre Arda. La actriz, que en los últimos meses ha estado rodeada de rumores por una supuesta relación con Yıldırım, no lo dudó ni un instante y se dirigió al hospital. Los testigos describen su llegada como una escena que difícilmente olvidarán: con el rostro desencajado, los ojos llenos de lágrimas y pasos que parecían impulsados por el miedo, irrumpió en el centro médico como si el tiempo no existiera. Lo que sucedió después se convirtió en el momento más comentado de la jornada. Cuando Cemre logró acceder a la sala donde se encontraba Gökberk, lo vio tendido en la camilla, con heridas visibles pero respirando por sí mismo. Esa visión la quebró. Las lágrimas fluyeron sin control y, en un impulso que revelaba todo lo que había intentado callar, se aferró a la mano del actor con fuerza. «Pensé que te había perdido», le susurró entre sollozos, según relató una enfermera presente en la sala. Aquellas palabras, cargadas de desesperación y ternura, se convirtieron en el eco más humano de una tarde en la que la fama, los focos y los rumores quedaron en un segundo plano para dar paso al amor más genuino. Los médicos confirmaron poco después que, a pesar de la violencia del choque, el joven actor estaba fuera de peligro. Presentaba contusiones y una fractura menor, pero no había lesiones que comprometieran su vida. La noticia alivió de inmediato la tensión que reinaba en el hospital, y los familiares, al igual que Cemre, respiraron con un suspiro de alivio. No obstante, la imagen de la actriz desplomándose en una silla del pasillo, con el rostro cubierto por las manos y los hombros temblorosos, ya había sido captada por los curiosos. Ese vídeo, difundido en cuestión de minutos en redes sociales, conmovió al público: una mujer que, en el límite de la desesperación, recobraba la fe al descubrir que el hombre que teme perder sigue vivo. La reacción de Cemre no tardó en despertar un debate mediático. Durante meses, la prensa había especulado sobre una posible relación sentimental entre los dos intérpretes, alimentada por fotografías de cenas compartidas, paseos al anochecer y apariciones conjuntas en eventos privados. Aunque ninguno de los dos había confirmado nada, la reacción visceral de la actriz pareció despejar cualquier duda: lo que los une es mucho más que una simple amistad. Y es que a veces, en medio de la tragedia, la verdad se revela sin necesidad de palabras. Los mensajes de apoyo también inundaron las redes. Actores y actrices reconocidos como Afra Sarıoğlu, Halil İbrahim Ceylan y Özge Yaz se sumaron a la ola de solidaridad.
La vida nos recuerda lo frágiles que somos. Fuerza, hermano, escribió Alil en un gesto que generó miles de reacciones. Afra, en cambio, se inclinó por un tono más poético: no hay heridas que el cariño no pueda sanar. Cada mensaje era compartido, comentado y replicado por fans que se unían en un mismo deseo: la pronta recuperación de Gökberk. Pero si algo quedó claro aquella noche, es que las miradas ya no estaban puestas únicamente en la salud física del actor, sino en el lazo invisible que lo une a Cembre. Los analistas de la prensa del corazón interpretaron las lágrimas de la actriz como un punto de inflexión. Es imposible llorar así sin sentir algo profundo, comentó uno de ellos en un programa de televisión. Otros, más prudentes, insistieron en que ambos podrían optar por seguir siendo discretos, intentando proteger su intimidad de la presión mediática. Al día siguiente, Cembre fue nuevamente abordada por periodistas al salir del hospital. Con la voz quebrada y los ojos hinchados, pronunció una frase que reforzó aún más las sospechas: lo único que importa es que Gökberk está vivo. Todo lo demás carece de sentido. Los programas de farándula repitieron esas palabras una y otra vez, analizándolas como si fueran un poema escondido que revelaba sentimientos imposibles de ocultar. Mientras tanto, los médicos aseguraron que la recuperación del actor será relativamente rápida. Tras unos días de reposo en el hospital y un periodo de rehabilitación, podrá retomar sus compromisos profesionales. Sin embargo, la atención mediática no se centra en cuándo volverá a los rodajes, sino en la promesa silenciosa de fidelidad que pareció surgir en medio del caos: Cembre, con un rosario en la mano y el rostro enrojecido, dejando el hospital como una mujer que ha visto de cerca la posibilidad de perderlo todo, y ha decidido no callar más. Las portadas de las revistas turcas no tardaron en hacerse eco de este suceso. El amor venció al miedo, rezaba uno de los titulares más compartidos. Otro, aún más directo, afirmaba: Cembre lloró porque la vida le devolvió a Gökberk. Las fotografías de ambos se viralizaron, y las redes sociales se llenaron de comentarios que mezclaban alivio, admiración y también curiosidad: ¿será este el momento en que finalmente confiesen su relación? Querida familia de Keep Up, aquí es donde queremos escuchar vuestra voz. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que este accidente se convertirá en el inicio de una nueva etapa para Cembre Arda y Gökberk YLDRM? ¿Pensáis que después de esta experiencia tan dolorosa, dejarán de ocultar sus sentimientos y compartirán con el público lo que hasta ahora habían mantenido en privado? Nos interesa conocer vuestras opiniones. Escribidnos en los comentarios, contadnos qué os ha transmitido esta historia y decidnos qué otros artistas turcos os gustaría ver analizados en futuros vídeos. Recordad también que la mejor manera de apoyar nuestro trabajo es suscribiros a nuestro canal Keep Up. Vuestros me gusta, vuestros comentarios y especialmente vuestro apoyo a través del botón unirse son los pilares que nos permiten seguir trayendo las noticias más emocionantes, los relatos más conmovedores y las exclusivas que no encontraréis en ningún otro lugar. Formar parte de esta comunidad significa crecer juntos, compartir emociones y seguir conectados con lo mejor del entretenimiento turco. En definitiva, lo que comenzó como un accidente que pudo haber terminado en tragedia, se transformó en un relato de amor y esperanza. Una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de los afectos y el poder de los sentimientos verdaderos. El destino, cruel en apariencia, puso a prueba a dos almas y al final, reveló lo que quizás ellos mismos se resistían a admitir: que frente al miedo, lo único que permanece es el amor. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.